Hola a todos y bienvenidos a Strategy Alpha, episodio 5. Hace tiempo que no hago un episodio de Strategy Alpha y es porque la realidad es que en el tema de Strategy no está sucediendo tanto como me gustaría que pasase, pero creo que sí tenemos suficiente contenido para sacar un nuevo episodio porque tenemos que hablar de la nueva acción preferente STRD, S-T-R-D, nueva acción preferente que ha emitido Strategy y que va a ser muy importante a la hora de hacer aquello de lo que hablamos en el último episodio. Si recordáis, en el capítulo 4 estuvimos hablando sobre crédito y sobre cómo todos estos instrumentos que Strategy emite tienen unos credit ratings que van a ser instrumentales para el crecimiento de la empresa y para su estrategia de acumulación de Bitcoin. Bien, pues Stride encaja en este puzzle porque es una nueva acción preferente que ayuda al mercado a estructurar el riesgo de todos los instrumentos que ellos emiten y les va a permitir entrar en otra nueva piscina de capital a la que no tenían acceso aún. Además de ser un instrumento que, como vamos a explicar ahora, mejora las condiciones de colateralización del resto de instrumentos. Y terminaremos la exposición de hoy viendo un vídeo sobre qué es lo que está haciendo Strategy, explicado por el propio Michael Saylor en una entrevista que le hizo Jordan Peterson. Así que, sin más dilación, vamos a ello, chicos. Bien, para que entendáis cómo funciona este nuevo instrumento, Stride, con D, tenemos que hacer un pequeño repaso del instrumento anterior que explicamos, que es Strive, porque realmente estos dos instrumentos son prácticamente iguales, excepto por una diferencia fundamental. Entonces, vamos a revisar la explicación que yo di aquí. Yo conté que Strive era una acción preferente perpetua. Preferente significa que el pago es preferente a la acción de la clase principal, es decir, que está más arriba en la estructura de capital, y que sea perpetua implica que no hay un periodo en el que la empresa esté obligada a recomprar este instrumento, es decir, que ese instrumento se emite y en principio está en circulación de forma permanente. Es una especie de bono, pero en definitiva es un bono que no tiene un periodo de maduración y por tanto no tiene ese periodo donde tienes que comprar ese bono, dar el dividendo y volver a recomprar ese bono nuevamente para volver a financiarte, sino que no existe ese coste de refinanciación. Este bono otorga un dividendo de un 10% sobre una base de $100 por acción, más una serie de penalizaciones. La única diferencia que tiene Stride con Strive es que no existen penalizaciones, es decir, este bono, Stride, el nuevo, puede no pagar y aún así no sucedería nada. No habría penalización y no se acumularía ese pago que falta para el siguiente periodo de pago, para que digamos como una deuda, sino que si se salta un pago, eso recae sobre el riesgo de la persona que ha comprado esta acción preferente, es decir, no se le va a devolver aquello que originalmente se esperaba que cobrase. El rendimiento se puede entender de forma parecida, es decir, si nosotros calculamos un rendimiento de un 10% sobre 100 son $10 y si queremos saber el rendimiento intrínseco de esta acción tenemos que hacer $10 dividido por el precio de strike y así es como sabremos el porcentaje real de retorno real que nos ofrece este instrumento en función de cómo cotice. Como podéis ver, el instrumento de Strive que tengo aquí en pantalla, cuando salió originalmente unos $86 y ha estado tradeando básicamente de forma ascendente hasta que actualmente está a los 105, es decir, ahora mismo está comprándose y vendiéndose por encima del par que son 100. Si tú quieres saber el rendimiento intrínseco tienes que hacer 10 dividido por 105 por 100 y vemos que ahora mismo está pagando un 9,5% porque el precio está por encima de los $100 a los cuales recibes el 10% que son esos $10. Entonces, más o menos el resto es todo igual, tiene sus pagos trimestrales, pagos que son solo en dólares, no existe penalización por impago, el derecho de liquidación también es a $100. La oferta inicial de esta acción era de 250 millones y se ha hecho upscaling hasta 1 billón, es decir, ha multiplicado por 4. Y las consecuencias son las mismas que tiene Strive, es decir, también incrementa las obligaciones de pago de Strategy, tienen que dar unos dividendos, tiene su propia ATM, por tanto comprime el precio de la ATM de Stride o el precio de Stride, o sea que Strategy puede emitir más deuda, vender estas acciones preferentes y levantar capital, pero a cambio de eso lo que está haciendo es empujar hacia abajo el precio de esta acción. Al empujar hacia abajo el precio, recordemos, aumenta el rendimiento porque estás bajando este denominador, por tanto el rendimiento intrínseco sube, pero lo guay es que no diluye la acción principal de Strategy porque no es convertible. Y básicamente, como ya habíamos explicado aquí, ¿de dónde sale ese dinero? ¿De dónde sale eso que le estamos pagando, ese dividendo? Pues básicamente depende del spread entre la apreciación de Bitcoin y la apreciación de ese instrumento o el dividendo que vamos a pagar. Si nuestro Bitcoin se aprecia un 60%, el 50% se lo quedan los accionistas de Strategy y el 10%
10% restante es lo que se paga en dividendo a los accionistas de Stride. Entonces, tras ese pequeño repaso a Strive, lo que podemos ver es que el instrumento es exactamente igual, la única diferencia es que no existen penalizaciones por impago y que el pago no acumula, es decir, que si faltase un trimestre un pago de dividendos, el trimestre siguiente lo que vas a recibir es lo mismo. Es decir, no se te va a compensar el pago que se ha perdido. ¿Qué es lo que Saylor está intentando hacer aquí? Aquí lo que Saylor está intentando hacer es crear un instrumento que es equivalente a un bono basura. Y aquí entramos en lo que yo explicaba a finales del cuarto episodio del anterior Strategy Alpha, que es donde decía, oye, estos instrumentos que le está emitiendo al mercado, desde mi punto de vista, al estar tradeando por debajo de par, por debajo de $100, están muy infravalorados y el mercado está poniendo unas primas muy grandes sobre el riesgo de colateralización de estos instrumentos, riesgo el cual es un poco sin sentido porque tienen 6 veces el colateral que necesitan para cubrir ese riesgo. O sea que si tú lo analizas, ellos pueden cumplir fácilmente con sus obligaciones de pago. Sin embargo, el mercado no entiende estos instrumentos, por tanto no sabe ponerles precio. Lo que hemos visto desde entonces, que yo hice ese vídeo, hasta ahora, es que tanto Strive como Strike han subido a niveles por encima de los $10 que son el par. Es decir, que realmente lo que yo estaba diciendo tenía sentido porque el mercado ha ido hacia ahí. El mercado me está dando la razón en esa predicción. Cuando ahora Saylor introduce Stride y está ofreciendo un dividendo igual, es decir, $10, pero sin garantías, al retirar esas garantías, lo que está haciendo es crear un instrumento menos senior en la estructura de capital. Es decir, con Stride lo que está diciendo es, si vosotros valoráis el que el dividendo sea garantizado y que tenga pago preferente y que sea acumulativo, comprad Strive y por tanto Strive tradeará más alto. Si eso no os importa, yo os puedo ofrecer el equivalente a un bono basura de verdad. Total, ya que Strive lo estáis valorando como un bono basura, os voy a dar un bono basura de verdad. Bono basura significa que las garantías son escasas, es decir, que el valor de ese bono depende básicamente de la confianza que tengamos nosotros en que Strategy cumpla con sus obligaciones de pago sin estar obligados. Si ellos fallasen un pago, lógicamente el precio de esa acción caería. Pero claro, al caer el precio de esa acción, lo que aumenta es el rendimiento relativo, porque al bajar el precio, como el par son 100 y lo que dan son $10 fijos, si puedes comprar la acción subpar, tienes un rendimiento más alto. Por tanto, este tipo de instrumentos preferentes siempre juegan en el balance entre lo que valen y la cantidad fija de dinero que prometen dar. ¿Qué es lo que pasa? Pues que como no está garantizado, pues se supone que Stride tiene que tradear a un precio más barato que Strive, porque Strive es el bono de mayor calidad. Podríamos decir que Strive es investment grade, mientras que Stride es un high yield o junk bond. Entonces lo que está intentando es crear otra categoría de bono, básicamente dándole menos derechos. Y lo que tiene que hacer el mercado, y esta es predicción mía, es que tiene que valorar Strive siempre por encima de Stride. Ahí tiene que haber un spread. Y lo que justifica ese spread es la garantía de que vas a recibir esos pagos. Stride, al no estar obligado a garantizar esos pagos, lo bueno que tiene es que permite apalancar más a la empresa cuando así lo deseen. Vamos a ver la presentación. Aquí tenéis la presentación que nos ha hecho Strategy este mismo mes. Lo primero que nos dicen es que efectivamente es un instrumento muy parecido, acción perpetua preferente, y nos dicen que es senior solamente a Strategy. Y es junior, es decir, que está por debajo de la estructura de capital, con Strive, Strike y con la deuda. Ofrece un dividendo fijo no acumulativo, es decir, que si ellos fallan un dividendo no te lo van a devolver más tarde. Se paga cada trimestre y solo en cash. Una de las cosas que destacaron en la presentación, y esto es básicamente la presentación anterior que hicieron, nos dijeron, oye, nos da la sensación de que todo esto está bastante barato, ¿no? Nos lo decía Saylor al final de la llamada del primer trimestre de la call, nos estaba diciendo estos instrumentos tenemos la sensación de que están muy por debajo de lo que deberían estar valoradas por el mercado. Tienen unos spreads frente a la calidad crediticia que tienen muy grande y esperamos que esto se reaprecie. Y eso ha sucedido y eso mismo también lo comentaba en el vídeo anterior. Tanto Strike como Strive han subido el uno un 29% y el otro un 22% en un plazo temporal de un mes. De hecho, a mí no me ha dado tiempo de abrir la cuenta en la entidad donde me podría haber metido en Strike. En el tiempo en el que me han abierto la cuenta y verificado y todo eso, no he podido entrar en Strike con el capital que yo planeaba entrar, así que ahora voy a tener que hacer una estrategia diferente, porque yo originalmente me hubiese gustado comprar una cantidad importante de Strike para tener un pago de dividendo mensual, de dividendo trimestral, pero igualmente para cubrir mis gastos corrientes, pero ya a estos precios no sé si lo voy a hacer. Sea como sea, la profecía se ha cumplido.
Y lo bueno para aquel que haya podido aprovechar esa oportunidad es que no solo te llevas el dividendo, sino que además te llevas un dividendo más alto y ya lo has anclado al precio en el que has comprado, porque si tú has comprado los bonos a 80, te vas a llevar a lo mejor un 14 o un 16% y eso ya es tuyo. Y ya has ganado en la apreciación de las acciones y ahora puedes cobrar todos los dividendos que quieras. Pero bueno, vamos a no obsesionarnos con ese tipo de cosas y vamos a mirar hacia adelante. Lo que nos recuerdan aquí, lo que nos refrescan es cómo llevan el plan de capitales. Podemos ver que tienen todavía 18.000 millones de ATM pendiente, pero en las últimas semanas cuando han hecho ATM, la ATM de acción principal ha sido cero la última semana y las últimas anteriores también no ha sido gran cantidad, es decir, que están dejando de penalizar tanto al accionista de la clase principal y están empezando a darle más caña a estos instrumentos, lo que apalanca Strategy, lo que hace que ese Bitcoin Torque del que nos hablaban, ¿no? Que ese par intrínseco que tiene la acción suba. Por tanto, deberíamos ver cómo el MNAV va creciendo según estos instrumentos van siendo cada vez una parte más importante de la mezcla que ellos utilizan cada semana para comprar Bitcoin. Aún así podemos ver que le queda mucho recorrido. Y estos 35.000 millones de dólares que ellos tienen pendiente de emitir son solamente para Strike y Strive. Stride tendría una ATM separada. En esta presentación también nos recuerdan un poco cómo están de endeudados frente a los activos que tienen y podemos ver que tienen convertibles por 5.000 millones de dólares que deben, pero eso si convertirían a acciones, es decir, que no tendrían que pagarlos en cash, lo cual supone una cobertura de 12 veces. Y si tenemos en cuenta los dividendos anuales que tienen de los preferentes que van a emitir y que han emitido, porque también nos han metido aquí a Stride, que no había salido en la fecha de esta presentación, pues son 190 millones de dólares que, bueno, pues con el Bitcoin que tienen podrían pagar 290 años de Strike y Strive, de los dividendos que deben por esos preferentes. Y aquí nuevamente podemos ver la estructura de capital. Básicamente el pago va desde abajo hacia arriba en función de preferencia. Lo primero que pagaría son los convertibles, después tenemos Strive, Strike y Stride, y lo que podemos ver es que por arriba nos queda un montón de Bitcoin que está libre de colateralizar nada más allá de las acciones de la clase principal, es decir, que estos 50.000 millones que tenemos aquí corresponden a los 102.000 millones de valor dentro de la capitalización bursátil de la empresa, y lo que resta por abajo es el colateral que cubre esas obligaciones de deuda o esos instrumentos derivados que Strategy emite para poder ganar dinero y para mantener su modelo de negocio. Entonces, más concretamente, vamos a hablar de Stride. Lo que ellos nos dicen es que es una acción preferente con un 10% perpetuo no acumulativo en dividendo, pagado trimestralmente, y que está colateralizada por aproximadamente 6 veces la cantidad de Bitcoin en el precio actual. Aquí nos dibujan una curva para que nos hagamos una idea de cómo se posicionan estos instrumentos dentro del mercado de deuda. Por hacer un pequeño repaso de cuando expliqué Strive, hablamos de que esto eran los mercados globales y nos podíamos hacer una idea del tamaño de los mercados a los que Strategy está intentando entrar o de los que está intentando retirar capital y convertirlo a Bitcoin. Concretamente, estos instrumentos están yendo por el mercado de bonos, al mercado este de fixed income, este que está aquí en la línea punteada de color naranja. Como vemos, el mercado de bonos globales es de aproximadamente 300 trillones de dólares, comparado con los 2 trillones, 2,1 me parece actualmente, que es la capitalización bursátil de Bitcoin, es decir, un mercado infinitamente más grande que nuestro activo favorito. Entonces, dentro de ese mercado podemos encontrar una curva de rendimiento que viene determinada en función de la calidad crediticia del instrumento y el rendimiento que da. En el eje vertical tenemos el rendimiento que este bono paga en porcentaje y en el eje horizontal tenemos el periodo de duración al que nos tenemos que comprometer. De lo que estamos hablando es de la volatilidad a la que te estás exponiendo a los cambios en tipos de interés, que es una función derivada del plazo al que se emite este bono. Podemos ver que aquí los bonos corporativos de alto rendimiento tienen una duración muy corta y un rendimiento alto, mientras que los bonos estadounidenses, los bonos de tesorería, tienen una duración, por ejemplo, más larga y un rendimiento más bajo. Lo que podemos ver es que estos 3 tipos de acciones preferentes, aunque el formato de acción preferente realmente es un bono, lo que pasa que no tiene un vencimiento, pero los podemos comparar y los podemos intentar encajar en estas categorías. Y lo que podemos ver básicamente es que el rendimiento es más alto que cualquier otro tipo de bono que hay en el mercado, pero al mismo tiempo su duración efectiva
para compensar es más alta. Es decir, que se espera que sean más volátiles o más sensibles a cambios en los tipos de interés. Sea como sea, se presentan como una opción más atractiva que cualquiera de estos bonos porque los rendimientos que dan son mucho más altos. Stride se presenta como el bono que va a dar un rendimiento más alto, mientras que tiene la duración más corta, acercándose a bonos más especulativos o bonos más del tipo bonos basura o high yield. En cuanto al perfil de volatilidad versus lo senior que son en la estructura de capitales, como podemos ver es, una vez descontando los bonos convertibles y la deuda, lo más senior es Strive, después tenemos Strike, después tenemos Stride y luego tenemos las acciones de la clase principal. Sin embargo, en términos de volatilidad, lo más volátil sabemos que va a ser la clase principal, pero lo segundo es Strike, por la exposición que tiene como convertible a Strategy. Detrás de eso se espera que la volatilidad de Stride sea más alta que la de Strive. ¿Por qué? Pues por el hecho de que no está garantizada y por el que la calidad crediticia del bono se supone que es peor, por tanto será más sensibles a cambios en los tipos de interés. Y lo que recuerdo que explicaron en esta parte de la presentación es que Strategy, esencialmente lo que está presentando con Stride es su cuarto engranaje, su cuarta marcha dentro de la caja de cambios que ellos tienen para su motor de acumulación de Bitcoin, dándoles otro mecanismo para entrar en otro mercado diferente, en este caso los bonos de alto rendimiento frente a Strive, que son los bonos de menos rendimiento, menos volatilidad, pero más senior. Son dos mercados diferentes y en resumen, pues les da otra posibilidad de entrar en otro mercado donde pueden encontrar capital buscando un refugio, capital como puede ser de empresas aseguradoras o de empresas que solo puedan invertir en renta fija, aunque a lo mejor sí que puedan permitirse entrar en perfiles de riesgo más alto, y capital que esté buscando un rendimiento más alto que el de los bonos tradicionales. No me gustó mucho que en esta parte de la presentación no se les ocurrió otra forma mejor de explicar este concepto que dibujarnos una pirámide. Precisamente la pirámide no es mi forma favorita de explicar esto, pero sí que hay que decir que tiene sentido. Aquí lo que nos está intentando explicar es cómo funciona la estructura de capital de la empresa. En los cimientos tenemos el Bitcoin que ellos tienen en tesorería. Por encima de eso está la clase principal que sustenta la mayor parte del riesgo y en resumen lo que nos está contando es de más riesgo a menos riesgo y nos dan una especie de analogía sobre cómo es el perfil del participante del mercado que está comprando cada instrumento y su relación con Strategy. Si tú estás comprando Bitcoin, estás comprando capital digital, es decir, estás comprando pues, un rascacielos en el ciberespacio, es como lo dice Saylor normalmente. Si estás comprando Strategy, estás comprando eso con apalancamiento y alta volatilidad. La volatilidad, como hemos cubierto ya en el canal, es importante. Si estás comprando Stride, lo que estás comprando es un pago garantizado pero con alto rendimiento. Tú quieres pagos muy altos a cambio del capital que estás prestando. Cuando tienes Strike es como si estuvieses en colaboración con Strategy sin estar del todo expuesto, pero a cambio de tu colaboración obtuvieses un estipendio, es decir, como si te estuviesen pagando un dividendo realmente. Ellos llaman la joya de la corona a Strive porque Strive te ofrece un pago garantizado y tienes las acciones más senior dentro de la estructura de capitales. Y si tienes los convertibles, básicamente lo que estás haciendo es minimizar al máximo posible el riesgo porque estás en la cima de la estructura de capital y tienes un poquito de exposición en largo, pero no tanta como te pueden ofrecer en otros instrumentos. Una cosa a destacar es que aquí os podéis fijar en los tamaños de cada uno de estos mercados y podréis ver que realmente esto no es una pirámide si tú tienes en cuenta el tamaño o el volumen. Stride, como está empezando ahora, no llega a los 250 millones de dólares, aunque bueno, creo que se ha hecho upsizing hasta 1.000 millones, pero si lo comparas con Strike, que son 22.000 millones, o Stride, que son 3.000 millones, pues bueno, se puede ver que realmente Strike es mucho más grande que Strive, por ejemplo, y que Stride es más pequeña que ellas dos. Mis expectativas, mi suposición, mi proyección es que Stride en un futuro tiene que ser mucho más grande que Strive, por la propia naturaleza que tiene Stride de ser un instrumento más apalancado al ofrecer menos garantías. Lo que sucede al introducir Stride es que como da menos garantías que el resto de instrumentos, pero sigue acumulando Bitcoin que colateraliza el resto de instrumentos, lo que mejora es el ratio o el rating de los convertibles Strive y Strike. Es decir, todo lo que está por encima en la estructura de capitales mejora su calidad crediticia porque Stride está incrementando la cantidad de Bitcoin sin incrementar esas obligaciones
al ser Stride un instrumento que ofrece menos garantías y por eso también los accionistas de Stride cobran más rendimiento. Es decir, los que compran Stride están soportando un nivel mayor de riesgo de no recibir su dividendo, pero a cambio de eso tienen dividendos más altos. Y ese riesgo extra que están asumiendo es riesgo que están quitando de aquellos que tienen Strike, Strive o los convertibles. Por eso este instrumento Stride, que esperamos que sea mucho más grande que los otros, mejora la situación de colateralización del resto de instrumentos. Y esa es la pieza que le falta a Strategy para poder manejar con más precisión el nivel de deuda y el nivel de colateral de todos los instrumentos que ofrecen y equilibrarlos entre ellos dependiendo de qué clase de flujo veamos entre las diferentes clases de mercados globales y la demanda que haya de cada uno de esos instrumentos. Hay más demanda de bonos high yield, pues entonces entrará más dinero en Stride. Hay más demanda de bonos asegurados, pues entonces entrará más demanda en Strive. Y automáticamente se irán ajustando el precio de estos instrumentos y será más rentable hacer ATM en uno o ATM en otro. Y ese mecanismo de autoajuste del rendimiento es eso que hemos explicado. Pagan un dividendo fijo, pero el precio es flotante. Por tanto, el rendimiento real depende del precio al que estás comprando. Entonces, como ya he explicado antes, repito ahora, si nosotros viésemos un escenario donde Strategy fallase un pago de Stride, lo que sucedería es que el precio de Stride caería, pero caería solo en la medida en la que el mercado determine que eso es un problema y que el mercado no esté dispuesto a comprarlo. Porque si el mercado tiene confianza en que se ha fallado un pago, pero luego posteriormente sí se van a seguir recibiendo, hay un incentivo muy grande a comprar ese dip. ¿Por qué? Porque en ese dip, a lo mejor la acción, imaginaros, un caso exagerado, pasa de valer $100 en la acción preferente Stride a valer 70. Si tú la compras a 70, tu rendimiento intrínseco es mucho más alto porque te van a pagar, digamos, $2,5 de dividendo trimestral, sí o sí, suponiendo que Strategy no vuelva a fallar un pago. Entonces, tu incentivo es muy grande de comprarla a 70 porque esos $10 sobre un precio de 70 es un rendimiento mucho más alto que esos $10 sobre el precio par, que son 100. Por tanto, tu rendimiento en porcentaje es mucho más alto. Así es como se ajustan estos instrumentos de forma automática. Además de que a Strategy le saldría muy caro en ese escenario hacer ATM. Si tú haces ATM sobre un instrumento que está a $70, realmente te estás endeudando súper caro. Por tanto, la empresa está desincentivada de introducir más dinero en Bitcoin utilizando ese instrumento. Y al mismo tiempo aquí nos destacan que Stride añade apalancamiento inteligente sobre Strategy. ¿Por qué? Porque les permite levantar mucho más capital con menos garantía. Entonces, al final, más o menos esa es la posición que tiene este instrumento dentro de la estructura de capital y el por qué, el motu de ser de este instrumento y por qué no lo hacen con Strive directamente. Otra cosa que nos han destacado en esta presentación es que para los instrumentos de Strive y Strike, si nosotros vemos el spread, el premium que nos pide el mercado ahora, ha bajado lógicamente desde el vídeo anterior. El vídeo anterior estas spreads estaban en unos 500 puntos base y fijaros cómo ahora han bajado a 119,67 para el caso escéptico, para el caso más pesimista, pero sigue siendo mucho mejor que antes. ¿Qué es lo que pasa? Pues que lógicamente ahora el precio de estos preferentes es más caro, por eso se ha reducido ese spread. Esto es bueno para la clase principal porque si Strategy hace ATM sobre estos instrumentos, obtiene un rendimiento alto porque el precio de las acciones preferentes es caro. Vuelven a recordarnos, ¿no?, el tamaño de estas obligaciones de pago que ellos tendrían actualmente. Son 235 millones, que suponen aproximadamente el 4,2% del volumen que se tradea en un día. Este año, nada más que en ATM, han levantado 9,1 mil millones de dólares comparado con los 235. Lo que vengo a decir es que las obligaciones de pago que tienen de estos instrumentos no son en absoluto una preocupación en comparación con el tamaño del resto de elementos dentro de la empresa. Y como sabemos, están sobradamente sobrecolateralizados todos estos instrumentos. Entonces, con Stride, ¿qué es lo que yo pienso de Stride? ¿Qué es lo que hemos descubierto? Pues hemos descubierto un instrumento más. En este caso nos están ofreciendo un bono de alto rendimiento que les permite levantar cantidades de dinero más grandes. Yo creo que la cantidad de dinero que va buscando esos bonos basura puede ser incluso mayor, no lo sé, pero esa piscina de capital puede ser mayor o comparable al capital que está buscando duración, que esté buscando más largo plazo, que esté buscando, digamos, más garantías por estar expuesto a bonos de tesorería, etcétera. Yo creo que la gente que está buscando alto rendimiento en bonos le va a encantar Stride y que es un mercado muy grande que puede servir para financiar una gran conversión de capital del mercado de bonos hacia Bitcoin.
y para el beneficio de todos los accionistas de Strategy y para el beneficio de aquellos que compren estos bonos también, porque no nos engañemos. Si tú eres capaz de comprar este bono subpar y consigues un rendimiento de un 12, 13, 14% sobre tu capital inicial, es una barbaridad. Es un bono alienígena. Son rendimientos nunca vistos. Y Saylor ya ha comentado en algún vídeo que este bono incluso podría ser muy útil si nosotros viésemos un bear market donde Strategy estuviese tradeando por debajo de su MNAV para recomprar acciones de la empresa. Podrían emitir este bono, hacer ATM contra él y levantar suficiente capital para recomprar las acciones de Strategy y básicamente ganar dinero cerrando ese gap entre la valoración de la capitalización bursátil de la empresa y lo que realmente tienen en Bitcoin. Directamente obtendrían esas ganancias de forma inmediata recomprando la acción, lo cual incrementa la calidad crediticia de la empresa y por tanto el margen de colateral que tendría ese bono, lo cual es un círculo virtuoso que permite a la empresa salir de un aprieto, de un apuro. Y ya para ir dejándolo por hoy, vamos a ver un clip de la entrevista que hizo Michael Saylor con Jordan Peterson. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado este episodio de Strategy Alpha. Vamos a ver cómo se desarrolla el instrumento de Stride. Yo creo que el precio de Stride también tiene que llegar a ser parecido a par, aunque siempre tiene que tener un espacio con Strife en función de lo que el mercado valore esa prima por el riesgo adicional. Espero que puedan hacer mucha más ATM con los otros instrumentos preferentes. Y nada, yo creo que es una promesa de un nuevo mercado, una nueva oportunidad que va a ser muy atractivo para los accionistas de Strategy. Si te ha gustado este vídeo, déjame un comentario, dime qué piensas, déjame un like y nada, chicos, nos seguiremos viendo por aquí en Strategy Alpha. Chao.